Hoy domingo vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estar hablando un poquito de las bodas de Canaán. Y está muy precioso esta historia, ¿verdad?, que vamos a estar viendo hoy, este día. Y les invito a que abramos nuestras Biblias al capítulo 2 en este domingo. Y vamos a ir aquí a esta preciosa historia de las bodas de Caná. Y les voy a pedir que si nos podemos poner en pie, ¿verdad?, y vamos a leer las escrituras. Y vamos a leer aquí en el nombre del Señor. Vamos a leer 11 versículos solamente, ¿verdad? Y vamos a ver el contexto de esta historia y vamos a entrar en el mensaje. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Juan el apóstol, porque ya estamos hablando de Juan el apóstol, ya no hablamos aquí ya de Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista ya había entregado a sus discípulos a Jesús, los 2 que iban a seguir a Jesús hasta la cruz. Pero aquí vemos Juan el apóstol que relata la boda que fue en Caná de Galilea. Los padres y los novios fueron desconocidos, no sabemos quién ellos hayan sido. Pero vemos que Jesús y su familia y sus discípulos estaban presentes en esta boda, en este tiempo de fiesta. Aunque el mundo hoy, hermanos, vemos esto para llevarlo al contexto de hoy, ha distorsionado el matrimonio entre un varón y una hembra. Nosotros nos damos cuenta aquí en la Biblia que Jesús estuvo en este matrimonio que tuvo lugar con un varón y una hembra. Hemos visto nosotros en este tiempo, ¿verdad?, cómo el mundo lo ha destruido para traer confusión. Estaba yo pensando en esto y digo yo, el amor es el fundamento a lo que nos lleva a este matrimonio entre un hombre y una mujer. Entre el matrimonio que nos lleva también hay una ilusión que va entre en ese amor. Hay una ilusión que va en el amor también del futuro. Y esto puede a veces carecer de verdad, hermanos, puede carecer de una realidad en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a hacer una ilusión de algo, porque realmente no sabemos lo que irá a venir después, pero hacemos una ilusión, ¿verdad? Y por ejemplo, yo quiero decir así, algunos, ¿verdad?, justifican el amor, que el amor no es pecado. El amor no es pecado entre Dios y que Dios no se ira en ese caso, y mientras el amor sea el amor, Dios no se enoja. Y a veces podemos hacernos una ilusión equivocada en este caso si no la centramos conforme a lo que dicen las Escrituras. A veces nosotros, hermanos, hacemos una ilusión de que si no nos va bien, podemos divorciarnos y podemos seguir en otro matrimonio. Y usted a lo mejor lo va a oír medio extraño y usted va a decir: pero ¿cómo puede ser eso? Yo creo que hay casos donde nosotros podemos ver personas, ¿verdad?, que antes de casarse, ellos, ¿verdad?, si piensan en sí mismos: si esto no trabaja bien, si esto no funciona bien, pues me puedo divorciar y me puedo casar con otra persona, haciendo ya una ilusión, ¿verdad?, en caso de que las cosas no salgan bien.
Todavía la persona no sabe, no han vivido juntos, pero ya hacen una ilusión. A veces hay buenas ilusiones. Las buenas ilusiones son de que cuando me case después voy a tener una casita allá en las montañas, ¿verdad? Una casita pintadita bien bonita. Ahí voy a tener mi familia, voy a tener una familia de muchos niños, muchas niñas, quizás una familia de 10, una familia de 15, no sé, ¿verdad? Estas son las ilusiones que a veces las hermanas se hicieron antes de casarse y con ese plan y con ese propósito van haciendo esa ilusión. Pero hermanos, a veces en la realidad, a veces esas cosas no pasan. Hay casos en los matrimonios donde no hay familia, ¿verdad? Entonces llegamos a la realidad de eso. A veces hay personas, ¿verdad?, que piensan a veces en esta ilusión de que siempre van a ser felices. Y nosotros los que nos hemos casado sabemos que no es cierto eso. Va a haber tiempos difíciles a veces, va a haber enfermedad, va a haber escasez. Los que nos hemos casado sabemos a veces, ¿verdad?, que estas cosas, ¿verdad?, no son reales. Pero usted dígale eso a los novios y ellos van a insistir que no, que ellos son diferentes, ¿verdad? Bueno, pues ellos van a aprender ellos mismos en sus propias experiencias. Pero hoy en esta mañana nomás voy a tocar un punto porque nos vamos a profundizar un poquito en ello y esto va a tener que ver con el matrimonio. Y le puse la ilusión de ser felices, porque yo pienso que esto va con el amor también. Cuando alguien se va a casar, va la ilusión de tener una casita, va la ilusión de que voy a tener una familia. Y también, como dije, va una ilusión también de que vamos a vivir una vida muy feliz y nunca va a haber problemas ni enfermedad y siempre vamos a vivir en esa prosperidad. Bueno, con la ayuda de Dios sí se puede hacer posible, ¿verdad? Pero va a haber luchas. Y nos vamos a estar basando nomás, ¿verdad?, en 2 versículos que nos enseña aquí la Biblia, ¿verdad? El primer versículo y el segundo versículo del capítulo 2. Ya más después, entre el siguiente domingo y los otros, vamos a hablar de la vocación y vamos a hablar también de la moderación del vino, porque estas son cosas que también tomaron lugar en estas bodas. La vocación por el sentido de que la madre de Jesús le hace una petición a él, como exigiendo un milagro, un señal de él. Se había acabado el vino, ella estaba preocupada porque ya no iba a alcanzar, no alcanzaron los platos en la boda, no alcanzó la birria, la comida, no alcanzó, ¿verdad?, las bebidas. Y de repente se empieza a preocupar la que fue invitada y pues ahí estaba el hijo. Y ella sabía que su hijo estaba ejerciendo esa vocación de Mesías. Y pues ella se dirige a él para que él hiciera un milagro. Bendito sea el Señor. Aquí vemos nosotros esto, ¿verdad?, que vamos a estar viendo el siguiente domingo. La vocación del Mesías y también la moderación del vino, ya que aquí muchas personas también utilizan este capítulo también, lo hemos utilizado para justificar muchas cosas, pero vamos a intitular eso la moderación, ¿verdad?, del vino, que vamos a estar basándonos aquí en estas bodas. Vamos a estar aquí en las bodas de Caná por unas 2 semanas más, pero nos vamos a gozar, bendito sea el Señor, en el camino hacia afuera. Entonces, como estaba hablando, el amor, ¿verdad?, tiene a veces esa ilusión que las cosas van a ir bien. Y hoy también en esta mañana queremos contestar algunas preguntas que yo hice, algunas preguntas que yo hice. ¿Qué era el contexto durante las bodas? Porque estamos hablando ya de unos 2000 años o más cuando estas bodas ocurrieron, muchísimos años ya. Estos novios ya no sé cuántos años han cumplido de aniversario, no sé si todavía estarán en vida. Ya son más de 2000 años, yo creo que no, ¿verdad? Hay un grande cambio aquí que vamos a estar viendo, ¿verdad?, en el contexto. ¿Qué diferencia de las bodas de allá a las bodas de hoy? Hoy hemos visto que el hombre rápidamente quiere hacer todas las cosas, ¿verdad? Ya los planes y todo, queremos llegar vamos a casarnos ya. Y muchos se van a Vegas para casarse allá y bueno, pues ellos tienen la manera de pensar. Al rato se van a arrepentir porque van a decir, ¿por qué no nos casamos como se debería? ¿Verdad? Pero pues después se van a lamentar. Otra pregunta que también vamos a hacer al lado del contexto de ese tiempo, vamos a hacer otra pregunta. ¿Los tiempos han cambiado?
Significa que Dios ha cambiado también concerniendo el matrimonio. Y esto yo lo quiero tocar también concerniendo las cosas que están ocurriendo hoy en este tiempo. Queremos nosotros saber lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Ha cambiado el Señor? Mire, yo le voy a decir algo. Hay muchos cristianos evangélicos que piensan que ya Jesús ya cambió y que Dios ha cambiado ya. Porque el tema hoy en las iglesias, hermanos, es el amor y es correcto, pero lo hemos distorsionado también y lo hemos, si lo podemos decir así, pervertido al punto de pensar mal en cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es santo, bendito sea el Señor. Y la última pregunta que voy a hacer también es, ¿qué opina el mundo secular? ¿Qué opina el mundo secular? Vamos a entrar en estas tres preguntas y vamos a contestarlas también. El contexto, cómo se llevó a cabo el matrimonio. La segunda pregunta va a ser, ¿ha cambiado Dios ya? ¿Ya piensa Dios diferente ya y todos pueden casarse? ¿Y qué opina el mundo? Queremos ver lo que opina el mundo también, porque queremos saber lo que el mundo tiene en su mente. Y cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando, hermanos, de seres humanos que no tienen a Dios en sus corazones. Estamos hablando de seres humanos que han rechazado la verdad y que no quieren saber de lo que Dios dice. Como estaba yo escuchando a mi hermano, ¿verdad?, hablar la vez pasada de un pastor que comentó que muchas veces estas gentes, aunque no son del cristianismo, les gusta sacarle a lo del cristianismo, o sea, les gusta pedir prestado o sacar ciertas éticas que son parte del cristianismo, ¿verdad? Y nosotros le hacemos la pregunta, ¿por qué ustedes practican eso si eso es de los cristianos, si ustedes no creen en Dios? Pero son cosas que el mundo hace. Entonces nosotros cuando vemos aquí en este capítulo 2, entrando en las escrituras, nos damos cuenta que al inicio empieza, ¿verdad?, con al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Y nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que no estamos seguros qué tercer día haya sido. Nos está enseñando un caso locativo en este caso aquí. Pero sí nos damos cuenta que fue en Caná de Galilea donde Felipe fue hallado. Felipe fue hallado ahí. En el capítulo 1 usted se da cuenta, ¿verdad?, que Felipe era de allí. En el versículo 43, cuando usted va a su Biblia, dice que quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. También nos damos cuenta también que era el lugar también donde Natanael también, él también era de ahí. Y esto lo hallamos en Juan capítulo 21, versículo 2, donde dice Natanael, el de Caná de Galilea. Estos dos discípulos eran de ahí, de este lugar, donde el Señor iba a estar en esta boda. Y una pregunta que yo hago, ¿qué pasaba durante estas bodas? ¿Qué era la costumbre, verdad, la tradición de ese tiempo que ellos practicaban, hermanos? ¿Verdad? Porque nosotros queremos saber qué es lo que ellos practicaban. Pues una de las cosas que todavía seguimos haciendo, ¿verdad?, es que, bueno, en el caso de la novia, ¿verdad?, ella se preparaba. Efesios 5, 26 y 27 nos da ahí un ejemplo. El apóstol Pablo aquí se basa un poquito en la preparación de la novia, lo que ella hace antes de que ella se vaya a poner el vestido blanco. Si lo podemos decir así, se prepara ella, ¿verdad?, el aseo que las mujeres hacen, ¿verdad?, antes de casarse, el baño, ¿verdad?, que ellas hacen, ¿verdad?, antes de irse a casar. Claro, esta es una preparación que la novia quiere hacer porque ella quiere estar presentable ese día. Esa era una de las cosas. Otra cosa que también nos damos cuenta es que ropas blancas también y bordes preciosos ellas utilizaban también en sus vestidos que ellas se ponían también. Y esto también lo podemos hallar en el Salmo 45, 13, si usted quiere anotar esto y después verificarlo el día de mañana o más tarde. Aquí en el Salmo 45, 13 nos enseña que sus vestidos eran largos y adornados con oro, ¿verdad? Y todo esto conforme la economía, yo me imagino, de la familia.
También se enseña también que la novia se cubría también con joyas, joyas. Isaías 61:10 dice como a novia con sus joyas, como novia con sus joyas. Entonces vemos que ella se preparaba de lo máximo porque ella quería verse presentable. Y parece que la novia también llevaba un cinturón nupcial, que también nos damos cuenta también en Isaías 3, versículo 24, donde dice, en lugar de cinturón. Entonces vamos a darnos una idea más o menos en el vestuario que ella llevaba antes de presentarse o antes de que el novio se presentara a ella. Nos damos cuenta que había también un velo, también esto era algo que ellas también utilizaban, como vemos nosotros en Génesis 24:65. Génesis 24:65 dice, tomó el velo y se cubrió. Antes de que viera Isaac llegado, ella se cubrió su rostro para que no se viera. Y como hoy en común también vemos las hermanas que se hayan casado en una iglesia, llevaron un velo, ¿verdad? Antes de llegar al altar. Esta es una tradición que ha seguido desde allá, desde Génesis. Podemos decirlo así, desde Génesis 24:65. Es muy antiguo, es una tradición que ha seguido desde entonces. Ahora, cuando vemos esto, ese es en el caso de la novia. La novia iba bien vestida, se preparaba, hacía sus baños, se ponía sus joyas, se ponía su cinturón. Estaba ya preparándose en la casa de sus padres, porque allí es donde iba a ir el novio a levantar a la novia. Entonces nos damos cuenta aquí que ahora el novio le toca. El novio, ¿verdad? En ese tiempo le ponían una corona en su cabeza. Esto lo hallamos en Cantares, en el capítulo 3, versículo 11, con la corona con que le coronó. Entonces vemos aquí que el novio llevaba una corona, que hoy ya en este tiempo ya el novio no lleva una corona, pero en ese tiempo el novio iba con una corona. Y salía también de la casa con todos sus amigos. Lo llevaba un grupo de amigos y a veces dependiendo el número de los conocidos que él tenía, y eran varones, iban con él para ir a levantar a la novia. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de esto en Jueces capítulo 14, versículo 11, donde nos enseña aquí que antes de que estos iban a hacer esta boda, que el novio iba con sus amistades, sus amigos, y ellos iban celebrando en el camino porque ya se iba a casar el amigo de ellos. Esto tiene sentido porque cuando vemos nosotros cuando Juan, ¿verdad?, les habla y les dice que él se gozaba de ver al novio, ¿verdad?, que iba a casarse con la novia que iba a ser la iglesia. Él se regocijaba. Juan el Bautista era como el amigo que veía al novio y se regocijaba con ello. Los padres de la desposada la confiaban a él después. Ellos ya entregaban a su hija a él para que él pudiera ya después ser su esposo. Los amigos también pronunciaban bienes para él, pronunciaban esto, lo bendecían, proclamaban cosas buenas a él, sus amigos y las amistades que estaban ahí. Eso lo podemos hallar en Génesis 24:60, donde Rebeca fue bendecida por los que estaban ahí. Y también lo podemos hallar en Ruth 4, versículo 11, donde nosotros nos damos cuenta que también ella fue bendecida. Y fueron bendecidos, les daban bienes también para que también fuera con ellos también después de la boda. Quizás oro, plata, cosas así de esa índole. Quizás cosas también para la cocina, cosas que les iban a ayudar a ellos. Esto también se practicaba también. Y el casado invitaba a todos a su casa después, a casa de sus padres. Y allí es donde se festejaba todo, en la casa de sus padres. Y hermanos, ahí había cántico, había música y danza. Eso sí nos ha quitado, ¿verdad? Eso no ha cambiado, todavía sigue igual en las bodas. Todavía hay música, hay canto y hay baile, ¿verdad? Pero en ese tiempo era más diferente, no era poco diferente, era mucho diferente. La música quizás era muy buena y también los cantantes que estaban ahí, todo era hecho en la naturaleza que se debería de llevar a cabo,
¿verdad? Hoy vemos que la tecnología ha avanzado tanto, tenemos bocinas, tenemos electricidad, tenemos tantas cosas grabadas que hoy hasta se puede tocar canciones viejas, antiguas, ¿verdad? Que traen recuerdos o no sé qué. En ese tiempo había cantantes y había músicos, o era más natural a la naturaleza, en el contexto de ese tiempo. Y así se preparaba, había gozo, había alegría, había comida, había guisados y también había vino. Y esto del vino es algo muy controversial porque nosotros más después vamos a estar tocando este tema. ¿Qué clase de vino fue cuando ellos estuvieron en esa boda? La Biblia nos dice en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El versículo 2 del Salmo 128 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. Estamos hablando, hermanos, la bendición que Dios envía al varón que se esfuerza para que su hogar permanezca firme. Bienaventurado el que teme, será bendecido. Cuando llegue a su casa, ¿verdad? Lo que él come será lo que él ha trabajado duro para cosechar. También dice el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto. Porque esto también era una bendición de que la mujer pudiera también darle hijos al hombre y que también fuera también ella próspera en ese sentido. Y aquí la comparan con una vid que da uvas, muchas uvas, que tenga el hombre muchos hijos. Y en ese tiempo, hermanos, los hombres no se concentraban, pero el plan era de tener muchos. Ellos obedecían la palabra de Dios en que se multiplicase, que ellos querían llenar la tierra. El hombre se preocupaba siempre que la mujer pudiera darle familia. Nos damos cuenta aquí que el Salmo 128 envía una bendición a este matrimonio de hombre y de mujer. Ahí está la bendición de Dios para que prospere. Pero los tiempos de hoy, ¿verdad? Como vemos hoy, ¿verdad? A veces hacemos esta pregunta. ¿Significa que esto ha cambiado a Dios y que Dios ya es diferente? Esto es a veces algo que debemos de pensar también. Ya las cosas han cambiado, la tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado demasiado. Ya no adoramos a Dios como antes se adoraba. En muchas iglesias así es. La tecnología nos ha llevado a querer modernizarnos y hay muchos hermanos que así lo están pensando y quieren modernizar hasta las cosas de Dios con la tecnología. Y lo más triste es que queremos también modernizar la doctrina, la palabra del Señor. O sea, como que el hombre ya es muy inteligente y ya no necesita mucho de la Biblia. Entonces, hablando en el contexto de este capítulo, nos estamos dando cuenta que en estas bodas, allí fueron invitados la madre de Jesús, sus discípulos, y allí estuvieron ellos también en este ambiente. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, porque los tiempos han cambiado, ¿significa que Dios cambió también? El Salmo 102, 27 dice, pero tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Esto se está dirigiendo a Dios. Pero tú eres el mismo. El versículo 26 nos enseña, hermano, lo temporal que es el hombre. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Nos demuestra a nosotros qué tan temporales somos nosotros. Fíjese bien que un día yo no voy a estar aquí, un día usted ya no va a estar aquí, pero Dios va a estar aquí todavía. Y Dios todavía va a estar aquí con lo mismo que ha estado aquí desde hoy, de este día, y que fue antes aún. Malaquías 3:6, para que nosotros pensemos bien en esto, dice, porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio. A veces cuando yo veo las boberías que hay en algunos lugares, hermanos, donde se congregan algunos cristianos, yo digo, Señor, ayúdanos con las boberías que a veces utilizamos para querer ganar a un pecador. Digo yo, el único que va a poder ganar a ese pecador va a ser Dios, amados hermanos. Nosotros no vamos a poder ganar a los pecadores con estrategias, con comidas, con la moda en que nos vestimos. Esas son
tonterías que el hombre ha hecho, queriendo modificar algo que un hombre antes había pensado y que pensó en hacer para querer ganarse a muchas almas. Él trajo esta idea y desde entonces, esta es una idea vieja, muy antigua, wesleyana, si le podemos decir así, de tener métodos para poder ganar al pecador. Es una doctrina wesleyana. Entonces nosotros nos damos cuenta que la Biblia no nos enseña estos métodos que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y por eso muchas iglesias están haciendo métodos. Hay muchas iglesias que están metidos en la metodología, en esto de métodos, y ellos están tan metidos ahí y no saben ellos ni de dónde salió, nomás lo practican porque ellos dicen esto es lo que va a traer a la gente, pero en verdad, en la realidad, Dios es el que, hermanos, va a salvar. Yo puedo tener muchos métodos aquí, mis amados hermanos, como los hemos tenido, pero nos damos cuenta que los métodos no sirven. Los métodos no son los que salvan, si no esta iglesia estuviera rebosando no sé de qué cuántas personas. Hemos tenido métodos, evangelismo, hemos salido, hemos predicado, hemos hecho muchas cosas, pero hemos visto los resultados, y si esos hubieran sido los resultados que Dios quería, hermanos, tuviéramos aquí la iglesia llena. Hemos evangelizado más de 3, 4 veces al año, ya por medio de 12, 13 años, y yo no le digo que no lo haga, siga evangelizando y predicando la palabra del Señor. Pero si nosotros confiamos en que esos métodos van a salvar a las almas, hay más posibilidades que nosotros nos vamos a cansar primero que ellos. El amor es fundamental del matrimonio, aunque las soluciones van en mente. Las soluciones en la mente de la novia, más yo creo que en la mente del novio. El novio nomás se quiere casar ya. El novio está preocupado de casarse y tener suficiente comida y tener todos los arreglos ya preparados. Pero la novia es la que se hace más ilusiones, yo creo, que el hombre, ¿verdad? En su mente, de la familia, de la casa, de la economía, de todo lo que se va a llevar a cabo. Yo creo que muchas de las veces es más la mujer la que se hace las ilusiones. Muchas de las veces estas cosas, las ilusiones, nos pueden llevar a no ver la realidad, como estuve yo hablando, y carecer de esa realidad, ¿verdad? Como el sostenimiento de dos. Vamos casándonos, le dice a la novia, pero él ni tiene ni un buen trabajo, trabaja en McDonald's, ¿verdad? ¿Qué tan futuro tan seguro va a haber ahí? Pero porque hay amor, amados, y mucha ignorancia y mucha inexperiencia. Esa persona piensa que con un trabajo de McDonald's va a poder sostener un hogar. Y claro, ella también, joven como él y también sin experiencia, dice, claro, vamos a casarnos. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. La realidad empieza a acontecer basado en las estadísticas que yo he visto, es en cuando tú vas a comprarle el anillo. Ahí es donde empezamos a ver los problemas, la realidad. ¿Qué anillo es el que ella quiere? Yo creo que ella va a querer lo mejor, ¿verdad? Y ¿cómo le vas a hacer? Y todo lo que se va a llevar a cabo, todo lo que se va a hacer, la presentación, todo lo que se lleva a cabo. Esa es la realidad es también la fe. Nosotros cuando nos basamos entre el cristianismo, es algo muy esencial, muy esencial. Tomen nota de esto. Si usted es un cristiano, nunca tenga en mente casarse con otro de otra religión. Y aquí le vamos a dar algo, hermanos, que tenemos que pensar muy bien. ¿Qué clase de fe esa persona es antes de casarme con esa persona? Aunque yo no estoy sirviéndole al Señor en el ministerio, aunque yo no estoy de líder en una iglesia, pero tengo pensado ser cristiano hasta la muerte, tengo que pensar con quién me voy a casar, para que no vaya a haber problemas después, porque ¿sabe lo que va a surgir después? En caso de que usted se case con otra persona de otra religión y que usted se haga una ilusión de que todo va a ir bien, ahí viene la ilusión, todo va a venir bien, todo va a ser diferente con nosotros. Hubo problemas con los otros, pero con nosotros de seguro que nunca va a haber problemas, ¿verdad? Lo que va a pasar es que cuando usted decida servirle al Señor y usted quiera entregarse más al Señor, esa persona le va a decir, hey, espérate, yo me casé contigo así, pero ahora tú te quieres hacer asá, y ahí van a surgir los problemas, y después van a venir al pastor y le van a decir al pastor, pastor, pero esto y esto y esto está pasando.
Bueno, si el pastor no le aconsejó antemano de lo que iba a pasar, esa persona pues tiene una razón, fue quizás la culpa del pastor, echemos la culpa al pastor. Pero si el pastor ya le advirtió antemano de lo que usted tenía que hacer, por eso el pastor tiene que ser sincero y siempre estar en la realidad y saber cómo dar la realidad. Mira, esto y esto y esto puede pasar por experiencias de lo que hemos visto y lo que dice la palabra del Señor también, que no andemos en unión desigual, que seamos de la misma fe caminando juntos. Y aún ahí va a haber luchas, pero va a haber más luchas cuando son de dos diferentes fe, porque uno va a jalar para allá y otro va a querer jalar para allá. Las enfermedades, a veces en las ilusiones del matrimonio también, ¿verdad? Todo va bien, ella está saludable, él está saludable, a los 2, 3 años le detectan cáncer. Mire, esto ha pasado. Yo de hace poquito estaba dándome cuenta que uno de mis familiares, una prima mía, está ahorita padeciendo mucho de cáncer, joven, más joven que yo, mucho más joven que yo. Y apenas se acababa de casar, apenas tenían una familia, estaban estableciendo su familia, había apenas salido de su graduación de su colegio, pero ahora ya le han detectado un cáncer quizás terminal, parece, porque no se ha podido avanzar en las curaciones que necesita este cáncer. Este novio, ¿qué iba a saber de que esto iba a acontecer? Ahora lo que surge en la mente es que, pues, no sabemos lo que irá a pasar mañana por este cáncer. Hay cánceres que sí se han podido curar, pero eso no significa que todos los cánceres, aún incluyendo los nuestros, se van a curar. Por eso muchas veces tenemos que pensar y tener mucho cuidado en esto. Las enfermedades a veces pueden venir. ¿Qué vamos a hacer ya cuando tu esposa, tu esposo esté enfermo? Pues cuidarlo, ¿verdad? Pues ni modo, no queda otra. Pues qué bueno que piensa así usted, pero no va a ser fácil. Qué bueno que usted piensa así, no va a ser fácil. No se lo digo por experiencia, pero por ver los ejemplos que hemos visto, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Las metas. A veces esto surge también en las ilusiones del matrimonio, las metas, casa, carro, mansión, carros, prosperidad, progreso, el número de hijos y hijas que van a tener. Ella y él llevan en acuerdo a tener 10 hijos o 5. Cuando ya empiezan a hacer trámites para tener familia, llegan a la conclusión de que no pueden ni tener uno. Y empieza a afectar el matrimonio. Empieza la esposa a disgustarse con el esposo, si es él, o viceversa. Y estas cosas empiezan a acontecer. Empiezan ellos a sentir resentimiento en contra de Dios. Empiezan a sentir, ¿por qué yo? Ahora empiezan a pensar, ya que llegamos a la realidad, ya es cuando el hombre empieza a pensar, ya cuando está ahí en el lugar, están los 2 pies en el lodo, si lo podemos decir así, ya nos ponemos a pensar, pero ya a veces es muy tarde, amados hermanos. Entonces estas cosas a veces van a pasar en las ilusiones que van en el amor. Hicimos el plan de tener 7 hijos, 6, 3, 4. Empezamos de hacer esto, ¿verdad? Claro, yo no creo que ha habido este caso, ¿verdad? Que antes de casarse uno va al doctor para hacer un examen para ver si podemos. Esto no se ha visto, pero quizás hoy en estos tiempos, ya con tantas cosas que han pasado, quizás hay algunos casos que así es, para nomás llegar a la conclusión si se va a poder o si no se va a poder, que está bien en un sentido. Pero vemos que a veces en la ilusión podemos hacernos muchas ilusiones de tener una familia muy grande, tener una vida muy próspera, tener una vida muy saludable en el matrimonio, antes de casarnos, y no vemos muy allá a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso gracias le damos al Señor que Cristo Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, amados. En el sentido de que tenemos un lugar en la iglesia donde podemos venir a escuchar el consejo de la palabra del Señor, donde podemos todavía tener algunos pastores que todavía se enfocan en estas necesidades y que podemos nosotros acudir al consejo y tomar la decisión después. Y podemos ver lo que está bien y lo que está mal para mejorar nuestras vidas.
La Biblia nunca nos enseña que vamos a estar aquí para siempre. La Biblia nos enseña que todos vamos a morir un día. Pero ¿verdad que está muy lejos eso a veces de nosotros? Porque si estuviera más cerca, cada día lo valorizaríamos más en cosas concretas que en cosas que son boberías a veces, yo digo. Ayer estaba yo, hermanos, con mi esposa, estaba un poquito delicado de salud, el día estaba feo, estaba frío. Y estábamos en la sala, ¿verdad? Sentados, y pues yo y mi esposa estábamos pasando, a veces no tenemos ese tiempo de platicar, ustedes saben, a veces yo estoy ocupado en los estudios, ella a veces está ocupada, ¿verdad? Y está bien. Y a veces podemos pasar el tiempo viendo la tele. No sé si me estoy convirtiendo tan religioso o no sé qué, no creo que sea religioso. Pero estaba yo, ella me dijo, pues pon algo en la tele pon algo en la tele, dice, para que lo veamos. Y ok, está bien. Y ahora con la tecnología, gracias a Dios por, verdad, la tecnología en este caso, uno puede ir a su teléfono y avientar, sacar la película del teléfono, verdad, claro, con los aparatos que se necesitan, a la tele. So ya no hay necesidad de ir al canal, sino del teléfono a la tele con los aparatos que se necesitan. No me van a pedir mañana, a ver, yo lo voy a hacer mañana, porque se necesita especiales aparatos para detectar el señal del teléfono a la tele. Entonces ella me dijo, pues, ¿qué vemos? Pues, yo no sé, yo estaba viendo algunas enseñanzas de la Biblia para aprender más. Y le dije, pues voy a poner aquí, le dije yo, es algo muy sencillo, voy a ponerle aquí con el gordo y el flaco, ¿verdad? El gordo y el flaco. Y lo pusimos ahí, son 30 minutos, ¿verdad? Los episodios, ¿verdad? De ellos, ahí donde ellos salen y hacen a la gente reír. Pues yo estaba viendo esta comedia, hermanos, y digo yo, wow, ¿cómo gente puede pasarse todo un día viendo estas cosas, perder el tiempo? ¿Cómo puede la gente ver estas cosas todo el día y perder el tiempo? Al final de cuentas, cuando yo estaba viendo eso, dije yo, es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo en el sentido de que pues se ríe uno y se acaba la risa ya, pues sigue uno adelante con los problemas y las dificultades. No es edificativo, no es algo que nos va a construir en nuestro matrimonio constructivo, no es algo que nos va a dirigir a algo, mejorar nuestras familias, no es algo que tampoco nos va a acercar a Dios. Yo lo veo como algo, como una cosa que no tiene nada realmente de sentido. Pero lo hice, ¿verdad? Y 30 minutos ahí viendo los chistes y la comedia. A la conclusión de ello, dije yo, resumiendo todo, ¿verdad? Después de verlos visto, ¿qué saco de esto? Pues es una tontería, es un pasatiempo nomás. De nada sirve esto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. La tercera pregunta que nosotros hacemos también, al lado de las otras dos, es ¿qué opina el mundo secular? ¿Qué opina el mundo secular? Nomás para refrescar nuestras mentes y tener cuidado con lo que está ocurriendo en estos tiempos. Estaba yo dándome cuenta, ¿verdad?, que esta ley que salió ahora del mismo sexo uniéndose en matrimonio, que esto ya estaba en plan, mis amados hermanos, del 1970, para traer esta ley y legalizar esto. Pero no se podía en ese tiempo. En los Estados Unidos no se pudo, pero desde allá, desde el 1970, hubo el plan de hacer este cambio y distorsionar esto sagrado que Dios ha hecho para que el hombre y la mujer se pudieran unir en matrimonio y que solo quedara así. Y nosotros muchas de las veces, nosotros los pastores hacemos preguntas, ¿verdad? Y nos decimos, ¿no pudiera haber habido otra forma que esta gente hubiera hecho sus cosas para ayudarse y beneficiarse ellos, en vez de ver ensuciados, si lo podemos decir así, lo que es de Dios, y traer esta confusión a nuestras futuras generaciones y confundir a nuestros hijos y a nuestras hijas en estas cosas que es del diablo? Porque yo cuando me pongo a pensar en esto, el efecto es tremendo.
porque va a destruir aún a nuestros hijos y a nuestras hijas en confundiéndolos a ellos. Hoy en estos tiempos, amados hermanos, la verdad, hemos llegado al tiempo donde la verdad es considerada un pecado, es considerado malo, error, no lo hables. Y la mentira es más aceptable entre los grupos, aún hasta en las iglesias. Y hablamos con mentiras muchas de las veces. Pero esto de legalizar esto del mismo sexo desde 1970, nomás para refrescar nuestras mentes. Y así empezó desde el 90 hasta el 96, hasta que llegaron hasta la fecha hoy. Una proposición, la proposición 8, que quiso ir en contra de esto, pero fue muy débil. Fíjese, por eso yo hago una pregunta también. Nosotros hablando y diciendo que somos una nación cristiana, no pudimos hacer nada. Nos vencieron otra vez. Siendo una nación que somos una nación bajo Dios. Pero ¿por qué en este sentido? Porque no hay enseñanza en las iglesias para que las iglesias hubieran podido atender a estas cosas. Y hay una desunión ahorita en el cuerpo de Cristo, entre los pastores, si lo podemos decir más así. Porque estamos hablando ahora de doctrina. Estamos hablando de lo que es y lo que no es. Hay pastores que están enseñando cosas que no son verdad. Y hay pastores que están enseñando lo que es verdad, que les llaman los extremistas, los legalistas. Ahí se habla, es legalismo, ahí son extremistas, se van a los extremos, ¿verdad? Y luego tenemos las otras clases de pastores, los que no hablan la verdad, los que se centran en falsedades, los que no han hecho la investigación apropiada en las cosas que están aconteciendo hoy en estos tiempos en las iglesias y que las consideran que es para hoy cuando no es. Y que son pastores, hermanos, que lamentablemente así están y así se van a quedar. Y yo llego a la conclusión y me hago la pregunta, yo digo a veces, Señor, o me hago la pregunta y digo, ¿por qué ha Dios permitido estas cosas entre nosotros aquí los seres humanos? Cuando nosotros nos damos cuenta, sí, esto es lo que el mundo secular ha hecho. Cuando este presidente entró, ¿verdad? Y sea lo que sea él, lo que haya hecho, lo que no ha podido hacer, nosotros nos dimos cuenta que todo el mundo secular se levantó en contra de él y empezó. Y estos son los que legalizaron estas cosas, ellos son los que están en favor al liberalismo. Y hay también liberalismo también en las iglesias también, cristianas. No se diga las iglesias católicas que no tienen tampoco un fundamento bíblico donde ellos se puedan basar. Porque hay muchos católicos que van a favor de esas cosas y ahí están ellos protestando en contra de lo que Dios dice, a favor a lo que dice el diablo, a favor de lo que dicen estos hombres mundanos. Cuando nosotros nos damos cuenta, y esto se legalizó ya después en junio 26 del 2015, se legalizó esto. Ahora, ¿qué vamos a poder hacer nosotros ahora en este caso con estos matrimonios? Porque estamos hablando de las bodas de Canaán y no fueron dos hombres ni fueron dos mujeres, sino que estos era un hombre y una mujer, así como Dios lo había hecho desde el principio. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta aquí lo que nos enseña la Biblia. En 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y aquí siempre la Biblia sigue, ¿verdad?, en lo ortodoxo que debe de ser la mujer con el varón. ¿Qué hacemos en este caso con el hombre y el hombre? Porque ahí ya no podemos ir a la Biblia. Ahí ya vamos a tener que ir a lo que nosotros pensamos. Porque 1 Corintios le está hablando directamente a la mujer, le está hablando directamente al hombre, a lo que ellos tienen que hacer. Pero conforme a la Biblia, cuando nosotros vayamos a la Biblia, si estas clases de tipo de problemas surgen en la iglesia, y vamos a suponer, hermanos, que esta congregación tiene esta clase de gente, y van a pedir un consejo a un pastor, ¿qué es lo que ese pastor le va a aconsejar a una persona de la Biblia si Dios no justifica esas cosas? No puede usar esto en caso de que los dos se quieran divorciar y decir ellos,
siempre no funcionó bien y ellas quizás se quieran divorciar. Y digan, ella no es para mí ni ella es para mí, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Va a ir aquí a 1 Corintios 7:39 a decirle a la mujer casada está ligada por ley mientras su mujer no puede. Está distorsionando la palabra de Dios. No es legal. Entonces esto por eso muchas de las veces se tiene que hablar. Esto no tiene que ver nada con el cristianismo, mis amados hermanos. Esto es algo que es del hombre. Es algo satánico, es algo que el humano, el humanismo lo ha hecho. Es algo del humanismo, una doctrina humanista. Vamos a darle derechos a todos y vamos a hacer esto igual y vamos a que todos quedemos igual. Y Dios, al hacerlo a un lado a Él, y el hombre se hace independiente como lo hizo Adán y como lo hizo Eva. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros cuando llegamos a la conclusión de esto para cerrar este mensaje? Dice, ¿qué significa un matrimonio ante Dios ahora después de ver lo que significa el mundo? Ya que el mundo quiso legalizar el mismo sexo desde el 1970, fíjese, yo estaba pequeño en ese tiempo, yo no sabía que esto estaba aconteciendo hasta allá, yo pensé que esto apenas acababa de empezar ahora. Y todo esto estaba surgiendo en la era de la droga, cuando habían estos hippies, cuando había la droga, cuando todo esto estaba surgiendo, el tiempo del pelo largo, ¿se acuerdan ustedes de los pantalones de campana? Todas estas cosas empezaron a surgir, de fumar marihuana. Imagínense qué contentos hubieran estado esa generación si ellos hubieran estado viviendo, algunos que murieron ya, en esta era aquí donde nosotros nos damos cuenta que ya han legalizado esto y que ya han legalizado la marihuana y que ya han legalizado otras cosas, también estarían fascinados con la época y estuvieran al tanto y estuvieran contentísimos, ¿verdad? Porque ellos son los que empujaron para esto. Y muchos de ellos quizás ya se arrepintieron, quizás muchos de ellos ya son pastores, quizás muchos de ellos como yo, ¿verdad? Están regenerados, se regeneraron de todas esas cosas. Pero esto es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. En la institución divina de Dios, si lo podemos decir así, de la creación, Dios instituyó esto desde el principio. Dios, hermanos, esto lo vemos aquí, Dios impide que la humanidad venga a ser una confusa multitud de individuos. Dios quiere que el hombre sepa su lugar y Él quiere también que la mujer sepa su lugar, lo correcto. Si Dios no nos hubiera salvado con su palabra, hermanos, estuviéramos todos torcidos. Imagínense ustedes sin la palabra de Dios que nos da una orientación. El hombre se pervierte y empieza a querer mejor de hombre o mujer, animales. Se pervierte, se pervirtió. O ya en vez de mujer, ya el hombre quiere un hombre, se pervierte. Perversiones que hay en nosotros. Pero cuando nosotros, si no tuviéramos la antorcha, la palabra del Señor, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué nos hubieran enseñado nuestros padres? Si no hubiera habido palabra de Dios, de no que poder ir a Génesis, de no poder ir a Juan, de no poder ir a las epístolas de Pablo, ¿dónde estuviera usted y dónde estuviéramos toda la raza humana si no tuviéramos las escrituras? Que hoy las iglesias, hermano, no sé qué estamos pensando, pero ponemos más enfoque en otras cosas que poner el enfoque en lo que dice la palabra del Señor. Como estaba yo escuchando ayer un predicador, citamos 3, 4 versículos, contamos 5, 6 chistes, contamos una historia de lo que pasó en el sábado y vamos a ponernos de pie todos y vamos a orar y nos despedimos. O hay esta otra clase de pastorado que yo he visto, el pastor que quiere ayudar a la gente dándoles puntos para que progresen. Como que si él es el que sabe cómo va a hacer a la gente progresar. El único que nos ayuda a poder progresar va a ser Dios y su bendita palabra que nos dirige. Yo veo que nosotros como cristianos podemos también tenerle miedo a lo que dice la Biblia. Si abrimos la Biblia vamos a saber lo que Dios quiere. Dios impide que la humanidad vaga, que venga a ser una humanidad
confusión. El propósito que yo saqué de aquí es cuádruple. Es cuádruple del matrimonio. Una de las razones que Dios quiso utilizar esto con el hombre y la mujer fue para que continuara la raza humana. No se puede una mujer y una mujer, ni un hombre con un hombre. Imposible. Imposible. La continuación, esto lo hallamos en Génesis 1, versículo 27. También, hermanos, para los que no nos gusta ser sociales, Dios nos ha hecho sociales. No podemos vivir en soledad. Nos vamos a enfermar, nos vamos a dañar nosotros mismos si vivimos a solas. Tarde o temprano van a empezar a surgir cosas en nuestras mentes malas. Cosas malas van a surgir en nuestras mentes. Fuimos hechos para ser sociales. Esto se halla en Génesis 2:18, donde el Señor no quiso que el varón estuviera solo. Dijo, lo veo solo, tengo que hacerle una ayuda idónea. Si no, se va a ir con los animales y no. Dios ya sabía lo que él estaba haciendo. No era que Dios estaba al tiempo y viendo los problemas al venir, sino que Dios ya había visto todo, pero todo toma su lugar. Hay muchos que piensan que al tiempo está Dios. Dios ya sabe todo. Dios ya sabe todo lo que va a pasar hoy. Dios sabe lo que va a pasar entre 3 años. Dios sabe lo que va a pasar en esta iglesia en 5 años. Dios ya ve lo que va a acontecer. Yo y usted somos los que no sabemos. Pero ya nos advierte en su palabra de que debemos, la raza, nos vemos 4 cosas que podemos ver aquí. La continuación de la raza, somos hechos sociales, nos ha llamado a la unidad, Primera de Corintios 11:12, la mujer vino del hombre, como también viceversa, el hombre vino de la mujer, porque la mujer fue sacada de la costilla del hombre, ¿verdad? El hombre fue el primero que hizo Dios y luego después vino la mujer, pero ahora en estos tiempos, pues claro, la mujer tiene familia y también hay hombres y hay mujeres, esto es viceversa. Y una de las cosas que hemos distorsionado hoy también es que el matrimonio debe de ser sagrado. Dios quiere que el matrimonio sea sagrado. Hebreos 13:4. El matrimonio cristiano debe de ser sagrado, sin adulterio, sin fornicación. Y estas cosas van así es como Dios quiere que el matrimonio cristiano sea. Hebreos 13:4. Ahí está la base para que nosotros nos podemos dar cuenta. Cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿qué clase de matrimonio quiere Dios que yo lleve? Pues vamos a Hebreos 13:4. Y cuando usted va a la Biblia, a este capítulo y a este versículo, amados, nos empezamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere. Yo me he fijado en mí mismo que somos oidores olvidadizos. Mire, ahorita estamos en el ambiente de la palabra del Señor y en el Espíritu, pero ya saliendo de aquí, mis amados hermanos, lo primero que va a llegar es que, ¿dónde voy a ir a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Qué es lo que voy a pedir cuando vaya a comer? ¿O qué voy a hacer cuando llegue a la casa? ¿Qué voy a guisar? ¿Qué tengo en la casa? ¿Qué voy a guisar? ¿Qué voy a poner? ¿Qué me falta para esa carne? ¿Qué me falta para ese pollo? Algunos van a decir, pues no tengo nada, me voy a ir a la casa nomás a ver la tele. Algunos dicen, no tengo nada, nomás tengo leche, voy a ir a tomarme un vaso de leche y a dormir. Pero lo que quiero decir es que ya al momento ya de terminar este mensaje, ya todos nos vamos a olvidar de lo que se dice, de lo que se dijo. Y en el versículo 2, para ya concluir, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de hombre y mujer, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y la madre pues estaba preocupada, y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Imagínese tan absurdo que se vería esto, de que yo, por ejemplo, vamos a decirlo así, yo voy a una boda, mi esposa y yo vamos a una boda, y también mi madre va ahí porque ella también la invitan.
Y mi padre también, vamos a decirlo así, aunque José no estuvo aquí en este caso. Y de repente se empieza a acabar la carne. Y de repente viene mi madre y me dice, porque ella me dice así, Paco, se acabó la carne. Pues, ¿qué quieres que yo haga? Yo vine de invitado aquí. Dime, ¿verdad? Así tan absurdo se vio esto para causar una controversia, porque son tres puntos que vamos a ver esto. Este fue uno, el matrimonio, que es controversial hoy por lo que el mundo secular ha hecho. El segundo va a ser la autoridad, la vocación de Jesús, porque muchos creen que la madre de Jesús es superior a él. Y aquí está otra controversia. La tercera controversia va a ser, ¿fue vino o fue jugo de uva? Esa es la tercera. Hay tres controversias que vamos a ver en este capítulo, en el versículo 1 hasta el 11, en las bodas de Caná. Y nos vamos a dar cuenta más después y vamos a enfocarnos más después en la vocación del Mesías. Porque llegó Jesús, llegó su madre y la madre vio que la carne se estaba acabando y le fue a decir a Jesús, pues lógicamente Jesús va, ¿verdad? Va a decir, pues yo nomás fui invitado, mamá. Pero ella se lo dijo cuando vayamos a entrar en esto, ella no se lo dijo así nomás. Es como si mi madre me viene a decir a mí, pues tú tienes dinero, ve, compra. Pero hermanos, aquí no tenía dinero, aquí era de hacer un milagro, aquí era de darle una orden a su hijo, haz un milagrito, porque aquí falta vino. No podemos ir a exprimir más uvas, las tiendas están cerradas, es tiempo de un milagro. Y esto es una controversia hoy por la Iglesia Católica, lo que ellos han hecho, como yo les dije, que en el 1970 ellos hicieron una declaración de que la Iglesia Católica es la iglesia del pueblo, no es la iglesia de los fieles. Y por esa razón hoy se les ha dejado a ese pueblo, a esa gente, hacer lo que ellos hacen, y es un buen medio para que nosotros también podamos ir a evangelizarlos y hablarles de Cristo. ¿Son salvos ellos? Ese es un buen medio de poder evangelizar a esa gente. Ya tienen una idea de que hay Dios, ya tienen una idea de que Cristo murió en una cruz. Es un muy buen campo amplio para que nosotros podamos hablarles de Cristo y no detenernos y decir, bueno, ellos no necesitan el Evangelio. Si no tienen a Cristo Jesús, necesitan recibirlo en su corazón. Como los testigos, como los musulmanes, como los mormones, todos ellos también, amados hermanos. Si usted conoce un mormón, él necesita a Cristo. El Cristo de que ellos hablan no es el Cristo que está aquí en la Biblia. Ese Cristo, el que ellos predican, es el hermano de Satanás. Ese no es el que está aquí. No, ellos no son salvos. Otra, los testigos. Los testigos de Jehová no creen que Jesús, el Jesús que ellos tienen, es Dios. Él es menos que Dios. Distorsionan todo el Antiguo Testamento y aquí rápidamente le voy a decir a usted, porque cuando Jehová dijo yo soy el único que salvo, distorsionaron ahí eso. Distorsionaron a Jesús también en su obra. Él vino como hombre, pero vino como Dios para salvarnos. Como hombre tomó lugar su carne como su madre, que su madre era humana también, igual como Jesús. Y Dios en su divinidad estaba en Jesús para redimir a las almas que están aquí ahorita, las que estamos aquí ahorita, yo y usted. En el cuerpo de un ser humano, con el Espíritu de Dios, con eso nos redimió en la cruz del Calvario. Tuvo que haber un cuerpo para ser clavado y representarlo a usted y a mí. Y tuvo que ser el poder de Dios que tuvo también que estar presente en la cruz para poder ver una redención de Dios, de Dios. Porque si Dios estuvo ausente y estuvo un ángel en la cruz con un cuerpo de un hombre, no es Dios, no hay salvación y todos estamos perdidos. Otra vez, ¿son estos testigos de Jehová salvos? No, Señor, están perdidos y tienen una doctrina falsa. Pero ¿sabe qué? Usted me va a decir, y usted estará al tiempo de hoy, de este tiempo, hermano, ¿por qué dice usted? No estamos aquí para juzgar a nadie. Ese es el problema.
porque no queremos discernir entre el bien y el mal. Déjelos a ellos, déjelos allá. Y no discernimos el bien y el mal. Ese es el pecado. Y eso es lo que la iglesia ha invadido, hermano. Y por eso hay hermanos en las iglesias que dicen que a los testigos de Jehová son salvos, respetan que los mormones son salvos y llegan a las conclusiones, bueno, lo que sea, todos vamos a ir al cielo al final en cuentas. Pero hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces usted no debería de enseñar lo que dice la Biblia, usted debe de enseñar lo que usted dice y lo que usted está opinando, porque la Biblia no nos enseña eso. Toda persona que va a predicar de la palabra de Dios debe de saber lo que dice la Biblia, o si no, que ni predique de ella. Y debe de tomar tiempo también en estudiar y prepararse, pastor como sea. Por eso el pastor necesita tiempo de estudiar. Pedro le dijo a la iglesia allá, y yo le digo esto en caso de que haya un pastor un día que vea este video. Pedro le dijo a ellos, estaban tan preocupados de quién iba a servir en las mesas, ahí en Hechos. Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que no tenían esposos estaban dándoles víveres, se dice, ¿verdad? Para que comieran, para que tuvieran ellas comida. Y Pedro dijo, ¿saben qué? Ustedes escojan los que van a hacer ese trabajo. Nosotros nos vamos a dedicar ¿a qué? A la palabra y a la oración. Y esto es lo que el diablo ha hecho en las iglesias. Ha quitado al pastor del estudio, de la oración, y lo han puesto en los campos de trabajar. Los hemos puesto en el trabajo. Cuando llegan al púlpito, no saben, a veces están tan cansados. A veces hay cosas que ni comprendemos. No hubo tiempo de leer, no hubo tiempo de estudiar, no hubo tiempo de investigar. Y el pueblo se pierde una bendición. Pero eso lo hemos hecho nosotros. El matrimonio. Hoy hablamos del matrimonio. Lo que dice el mundo secular, Dios ha cambiado y lo que nosotros debemos hacer hoy. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Y los que están casados hoy, vamos a orar por ustedes de aquí. Y los que no están casados, pero se quieren casar, que pueden casarse, porque algunos no se pueden ya casar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a orar. Por eso es bueno basarse en lo que dice la Biblia. Porque si nos basamos en lo que yo pienso, en mis sentimientos, que todos nos casemos, y que si queremos divorciarnos o queremos divorciarnos 6, 7, 8, 15 veces, hágalo, mi amado hermano. Es que en mi corazón yo tengo sentimientos de compasión, fíjese. Y lo que dice la Biblia dice diferente. Porque todos tenemos sentimientos de compasión. Bueno, yo lo siento por ti, yo lo siento por ti, yo lo siento por ti, porque son mis emociones, mis sentimientos. Pero la Biblia nos habla directo en lo que Dios quiere. Y lamentablemente nosotros tenemos que hablar la verdad y hablar lo que dice la palabra del Señor. Lamentablemente digo para algunos, para mí, para usted. Esta es la verdad. Vamos a orar para que Dios fortalezca los matrimonios y los que piensan en casarse, que le piensen bien. Que le pidan un consejo a uno que ya se casó o que está casado. Que le piense bien. Porque casarse no es un chiste. Padre bendito, estamos aquí delante de tu presencia y te damos muchas gracias en este momento que podemos ver lo que dice tu palabra, Señor, a través de todos los estudios que hemos visto, Señor, en lo que hay en el mundo secular, lo que tú piensas, Señor, conforme a las Escrituras y lo que está pasando hoy, Señor, en este momento, Señor, hay tantas cosas. Gracias yo te doy por tu palabra que está aquí, Señor. Te pido por los matrimonios que están ahorita, Señor, que están casados, que todavía han perseverado en las buenas, en las malas, en las enfermedades, en las pobrezas, en las escaseces, que tú los sigas fortaleciendo, mi Dios, y los sigas llenando de tu presencia, para darnos a nosotros los jóvenes ese ejemplo, y a los que vienen después también, ese ejemplo de perseverar hasta el final, que ellos puedan reservar consejos sólidos, buenos consejos, concretos, no llevados por la belleza ni por tan simpático, sino llevarnos a cabo por lo que dice la verdad, la palabra de Dios. Ayuda, Señor, a los que han pasado por situaciones difíciles, Señor, y
no lograron establecer un matrimonio como se debe. Padre, yo te pido que tú los ayudes y los fortalezcas también, Señor. Ayúdanos, oh Dios bendito, que podamos ver lo que dice las Escrituras y basarnos en ello conforme a lo que dice la palabra. No con lo que dice el mundo, ni la época, ni lo que está a la moda, ni lo que está predicando otro pastor que supuestamente halló nuevo y que ahora la Biblia dice esto. Señor, ayúdanos a basarnos en lo que dice tu palabra, la verdad, lo que es tu palabra. Tú nos amas y nos has dado ya las advertencias para que tengamos mucho cuidado. Te pido por los jóvenes que piensan casarse un día, que ellos puedan hacer mejor que nosotros, que ellos puedan hacer mejores decisiones que nosotros y escoger, Señor, de lo mejor, escoger algo que vaya a ser de provecho para todo el resto de sus vidas. Es toda la vida que ellos van a vivir y que van a hacer una decisión. Vivir feliz, vivir con esa persona, amarla para siempre, viceversa, y tener una familia que los dos puedan compartir. Señor, te pido en este momento, en esta mañana, basándonos en lo que hemos estudiado de esto de las bodas de Canaán, que tú bendigas al matrimonio. Y Señor, que tú nos ayudes a entender estas cosas y tener cuidado y precaución de lo que el mundo dice, Padre, legalizando estas cosas y distorsionando lo divino que tú has hecho del hombre y la mujer y pervirtiéndolo y poniéndolo debajo de los pies, Señor, y usando toda clase de ejemplos para justificar que está bien, Señor. Padre, ayúdanos a cuidar nuestros hijos, nuestras hijas de estas cosas, Padre. Líbranos de este mal, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. El mundo está actuando, Señor, sin Dios, porque no tienen a Dios. Dios está presente, pero ellos no lo ven, no lo consideran, no lo aceptan, no lo obedecen. Gracias te doy. Ayúdanos a todos aquí y los que están en todo lugar donde te adoran. Que, Señor, este mensaje llegue a los corazones de cada uno y que pueda ser efectivo y que pueda ser edificativo para los matrimonios de hoy, de estos tiempos, que necesitan una palabra de la Biblia, Señor. Gracias porque nos has centrado a la verdad otra vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.